tulipán. Es lo que queréis, todos. La manteca, el helicóptero, el tulipán. ¿Esto lo tiras tú? Lo digo yo, no, yo no y me gustaría verte porque te he dicho lo que es Cartagena, lo que pasó en Cartagena y lo que es realmente la antigua mancomunidad. Que lo tendría que decir, que debe ser el de los ricos, que Casado cuando se formó la mancomunidad. No sabe la mayoría lo que es crear una mancomunidad como queremos crear. No están ahí a adorar a la mayoría del barrio. Es que se acaba el pleno. Todavía no se termina el pleno. Extenderá cuando tenéis que salir. Llama a la Guardia Civil, que me echa. Tenéis que salir, ¿no? ¿A la Guardia? Llama usted a la Guardia. Que tenéis que salir. ¿Haga usted el favor con el No, medio? no, que tenéis que salir, ¿no? Que tenéis que salir. ¿Tú qué eres? El acomodador del cine, ¿no? El que yo quiera. Te he dicho antes de montar que el segundo pleno... Yo no he hablado la boca, yo estaba callado, ¿eh? Pero es que no han terminado, están hablando. Esto ya no Están hablando. Que lo haga la presidenta, tú acomodador de cine, que lo la presidenta. Tú eres la acomodadora. ¿Tú quién eres? Para decirnos a lo que no vayamos, No vamos. eres nadie aquí. La presidenta, que lo ordene la presidenta. Que lo ordene la presidenta. Tagajina, que lo ordene la presidenta. Que eres un tagajina. Es lo que eres un tagajina. Todo el mundo te conoce. Esto se lo han dejado aquí. Eso Te conoce. La Junta General de Accionistas va a comenzar y no puede tener público. Por favor, Ahí se ha preferido. que no pertenezca a la Junta General de Accionistas, que abandone la sala. Vámonos. Esta empresa persigue a trabajadores por denunciar vuestras irregularidades. Que lo sepáis. Y ponéis detectives privados con dinero público. Y yo no puedo poner. Quítate. No, déjame. No, déjame. No pertenece. César, fuera. Tú no le perteneces aquí al consejo de administración. Fíjate, hombre. Acomodador de cine. Vamos a denunciar esto. ¿Qué es lo que es un acomodador de cine? Esto es un hombre, que esto no puede ser, esto no se puede permitir lo que están haciendo. Y tú lo sabes mejor que nadie, Arturo. Arturo, tú no lo sabes mejor que nadie. No me pongas así, no. Hay que ser así, con esta gente, hombre. Tú tienes otros argumentos y sabes hacer las cosas. Argumentos no. Los argumentos que hay es el pueblo. El pueblo es el argumento que tenemos nosotros, el pueblo. Que no se puede defender aquí. Ese es el argumento. Y encima ese que no pertenece al Consejo de Administración, eso lo voy a coger yo ahora, antes de salga. Me cago en la hostia. Pasamos a la Junta General de Pues la Accionistas. palabra de los usuarios es por una factura justa y digna. Esa es la palabra de los usuarios afectados. Ancianos que pagan 80, 90 euros al mes. Bueno, pues menudo lío que se ha montado esta mañana, una tensión terrible en el pleno de GIASA y más. Bueno, próximamente vamos a tener algún representante sindical de GIASA y que nos vaya desglosando todo lo que ha pasado y todo lo que va a ocurrir. Habrá recursos también, fundamentalmente la alcaldesa de Cañaveral, perdón, va a presentar algún recurso a ver qué recorrido tiene todo esto. Oye, qué pena, ¿verdad?, acabar así. El vigilante de seguridad echando a la gente, qué pena, qué tensión, Dios mío. Pero de aquellos polvos estos lodos. Claro. Sí, lo que llama la atención es que yo he visto algo de esta mañana del pleno, en lo que han emitido en directo, y al final del pleno han permitido, y además han dado una formalidad importante, una vez que ya se levanta la sesión, lee el secretario de la Ley de Base del Régimen Local y dice, porque se solicitó la palabra por un miembro del público que había ido, ¿no? Y le da la palabra a un señor mucho más moderado, que por lo visto había hecho unas alegaciones al presupuesto, dice lo que tuvo que decir, y luego el representante de la plataforma, que también estaba de público, pide la palabra. De la misma manera que otro ciudadano que estaba allí, pues quiso opinar. Y le dijo literalmente la presidenta que no le daba la palabra, que ya tenían que empezar la Junta General a continuación de GIASA, era el pleno de la MAS,
que la Junta General de Giasa no era pública y por tanto se tenían que salir los ciudadanos que estuvieran allí y no de la palabra. Entonces, es que no se entiende, ya, por muy duro que puedan ser las críticas o lo que se tenga que decir, pues o no le dan la palabra a nadie, que podría ser en un momento determinado justificable por las horas, por lo que sea, o le dan la palabra a todos. Porque tampoco estamos hablando que habían pedido 10 palabras, es que habían pedido 2 palabras. Que no cuesta trabajo, oye, venga, hable usted lo que tenga que decir, no pasa nada. Yo creo que sí. Sea miembro del Consejo, no sea miembro, pero porque si hay una serie de cuestiones que tienen una explicación, claro, y que tienen una explicación transparente, legal, ¿qué miedo hay a contestar eso cuando se sabe que efectivamente, oye, que ahí con este tema está en boga, pero vamos. A mí me parece además una burda artimaña, me permite, una burda artimaña aprovecharse del tema de que sea una sociedad. Estamos hablando de un capital público constituido donde son participan las administraciones y para mí participa de todos los principios de transparencia y fiscalización y control de la administración pública. Esta golfada la han hecho tradicionalmente en muchas ocasiones y uno de los que realmente más la perfeccionó, y ya os contaré un día la anécdota de mis visitas con cuestiones de trabajo a Marbella, fue Jesús Gil, ¿no? que realmente sacaba toda la actividad del urbanismo, por ejemplo, a unas empresas pantalla. Cuando tú ibas allí a informarte, porque yo también he llevado asuntos en la Costa del Sol y tal, te atendía un gerente y decía, no, yo no soy el secretario de la corporación, yo no soy el interventor de urbanismo o de lo que sea, yo no tengo usted por qué darle información, porque yo me debo a mis accionistas. Los accionistas son los ciudadanos. O sea, esto era una burda maniobra. Sí. Aquí lo mismo, no, aquí a usted no le atiendo porque, a ver, pero vamos, qué cachondeo es. Pero vamos, que la falta de transparencia, si el gerente o director general, para ser exacto, señor Limón, exalcalde de San Bartolomé de la Torre, con un sueldo tremebundo, es capaz de decir públicamente en una reunión de la MAS que no da explicaciones del préstamo que quiere hacer porque es confidencial y los alcaldes van a votar sin saber cuáles son las condiciones de un préstamo porque es confidencial. Es increíble. Y estamos hablando que es un préstamo que se va a pagar con dinero público, que lo vamos a pagar los ciudadanos con el recibo del agua. Pues si un político que está en una empresa pública, designado por un político, trabajando y cobrando dinero público, dice que no puede informar sobre las condiciones de un préstamo a pagar con dinero público porque es confidencial, eso es, desde luego, toda la antítesis a creer en la transparencia que predican y que dicen. Es decir, si tú no eres capaz de decir qué es lo que estás firmando, y lo que es peor, si hay alcaldes que van a decir que sus ciudadanos, van a aceptar que sus ciudadanos paguen un recibo del agua, un préstamo, que ni siquiera sabe qué condiciones va a tener, dice muy poco también de esos alcaldes. Es que esos alcaldes además, que la transparencia siempre tiene que estar ahí. Y encima estos alcaldes pues van a coger un dinero que no les va a corresponder y que van a coger por adelantado un montón de dinero. Es decir, que el próximo que venga... Pero el tema de base es que yo creo que si hay una empresa que se dedica al suministro de domiciliario de agua, tiene que ser una empresa eficiente que dé el mejor servicio con el menor coste posible. Todo lo que rodea esto de que 600.000 euros al año pagado por cada uno de los ciudadanos que consumen agua, 600.000 euros al año, va para los grupos políticos. ¿Eso qué justificación tiene? No hay justificación ¿Para alguna. qué necesita una mancomunidad un grupo político? ¿Tú estás a disposición de decir como vicepresidenta que Vox no va a aceptar nunca esa mordida o ese regalo de Giasa? Yo lo juraría por mis hijos, es decir que... O sea, realmente es importante. Y a Ciudadanos, bueno, como un representante de Ciudadanos no va a cobrar nunca ese regalo de Giasa. Hombre, Ciudadanos lo ha dicho por activa y por pasiva. Vale. Y sus alcaldes de manera activa. Es que nosotros ni siquiera hemos constituido el grupo. O sea, ¿qué más que quieres que decir? Estaba la consignación, el dinero no queremos participar en esta... como lo queremos llamar, en este chiringuito, en este conchabeo, en este tal, ¿por qué? Porque no sirve a los ciudadanos, sirve a los intereses políticos, en particular del Partido Socialista. Permíteme 2 cuestiones que lo va a ver muy claro. A ver. Primer préstamo de 85 millones que se hizo en 2013 para precisamente financiar indirectamente a los ayuntamientos de la misma forma, ¿no? Se hace un préstamo con 2 fondos buitres. Uno, incluso domiciliado en un paraíso fiscal. 85 millones de euros. El préstamo dura 3 años porque se refinancia con un consorcio del Banco de Santander.
En esos 3 años, ¿sabes cuánto ganan los fondos buitres que pagamos los ciudadanos con el incremento del recibo? En solo 3 años, 50 millones de euros. Comisión de apertura de casi 4 millones de euros. 15 millones de euros por penalización por haber cancelado anticipadamente el préstamo. Y a eso le suman los intereses de esos primeros años. Estamos hablando que 50 millones de euros por firmar 3 años un préstamo que hemos pagado los ciudadanos. ¿Esa gestión cómo se permite? Pues eso es lo que yo no entiendo, y lo dije el otro día públicamente, es que eso es un tema para que la Fiscalía entre de oficio. Porque eso es dinero público. Que se ha llevado un fondo de inversión, o 2 fondos de inversión, uno de ellos domiciliado en un paraíso fiscal. Perdón, es que ese es el tema que yo quería subrayar. Pero hablando de los grandes tenedores de vivienda y luego no sé cuánto, y te estás financiando con fondos buitres, es que de risa. El hecho de que en el Pleno se diga que los documentos son confidenciales y que no se pueden exhibir, eso no indica que no haya transparencia. Lo que muestra es que hay ocultación, contumacia en la ocultación, secretismo, y eso es absolutamente ilegal. Yo he visto esta tarde, una vez que supe lo de Giasa, lo del Pleno de Giasa, una sentencia del Supremo del año 2016 que seguramente conoceréis, que trata del tema de que al Monasterio Real en 2015 se separa de Giasa. Giasa y Mas le ponen un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falla a favor del Ayuntamiento de Almonaster contra Giasa Mas. Giasa Mas recurre al Tribunal Supremo en casación y el Tribunal Supremo le da un repaso a Giasa Mas a través de su abogado, cuyo nombre no voy a referir en público, pero que seguramente vais a conocer cuando yo dé determinados datos. Le da un repaso a su abogado y le dice 2 conceptos que sabe cualquier estudiante de primero de Derecho. Primero, que Giasa y Mas firman con el Ayuntamiento del Monaster un convenio. Y ese convenio es de obligado cumplimiento, sin duda. Pues la cláusula 9, letra no sé cuánto, dice que el mínimo que existe entre esa concesión de manial por 30 años para que se conserve es que se pague el canon. No se paga. Se aferra a eso el ayuntamiento y el primer palo que le dice el Supremo: oiga, pero usted que reclama al ayuntamiento si usted incumple taxativamente el pago. Segundo, quieren hacer el abogado, el recurrente, la recurrente en el Tribunal Supremo, que bueno, que el pago es un asunto secundario, que el convenio está por encima de lo que dice el pago, de lo que es el pago en sí mismo. Y el Tribunal Supremo lo remite al artículo, creo, 155 del reglamento de contratos de corporaciones locales y le dice: no, mire usted, el mínimo es el canon. Sin canon, sin pago del canon, no me hable usted de título, de titulización, porque no tiene sentido, es ilegal. Es decir, 2 palos consecutivos ante un abogado que se presume, por lo menos yo tenía ese concepto de él, no me gustaba, pero tenía ese concepto preparado. 2 palos de una fortaleza extraordinaria. Pero es que el problema no es que a Mas y Giasa le peguen un palo en el Supremo de 2 pares de narices. El problema es que están haciendo una actuación descaradamente ilegal, desmontada por el Supremo, pero operación en la que antes, en el 2016, y ahora en 2021, la gente paga una cantidad de dinero inadmisible por una cuota de agua. El gasto del ciudadano es mayor que los que no tienen, o que los que no padecen, no voy a decir disfrutan, de los que no padecen el servicio de Giasa Mas. La inseguridad jurídica que crean los pueblos es enorme. Si esos son los puntos negativos hacia el pueblo, ¿cuáles son los puntos positivos? Hacia los partidos. Yo no entiendo por qué el PP colabora con el PSOE en estas componendas. No lo entiendo. No digo que sea el PP. Gente del PP,
para mí es inadmisible. ¿Qué hace repartiendo dinero entre partidos políticos? ¿Alguien sabe, y esto es una primicia que yo doy, A ver. ¿alguien sabe si alguno de esos partidos actuales o pretéritos que se han beneficiado de Giasa más han utilizado su documento de pertenencia a para pedir préstamos para su partido? Repito, yo soy de un partido que está en Giasa más, necesito un aval bancario, presento este documento como representante del partido X y el banco me da un préstamo. ¿Me explico? Sí, claro. Eso no es una suposición, no es un supuesto, no es una falacia, es una realidad con nombre y apellidos. Es más, la Guardia Civil lo sabe. Es grave, la Guardia Civil lo sabe. Digo con esto y vuelvo a retomar mi discurso anterior de solapamiento, refusión, reidentidad entre Diputación Provincial y más Giasa. ¿Por qué? Invito a que sepáis quién es el abogado de más Giasa en el recurso de casación al que me he estado refiriendo. Es un abogado de la Diputación Provincial, no digo más, es un abogado de la Diputación Provincial de amplia trayectoria, de edad ya madura, menos que yo, pero madura, y que es archiconocido en nuestra ciudad. Bueno, María López Zambrano, que es vicepresidente de Vox en Huelva, si quiere decir alguna cosita más sobre este asunto y nos vamos a meter sobre el incendio en las calles de Barcelona. Pues la verdad, el tema de Giasa es todo un despropósito, es decir, que un préstamo para adelantar dinero, otro préstamo para volver a financiar dinero, los ayuntamientos cogiendo ese dinero por adelantado y también lo que no se ve en ningún sitio, si hay alguna auditoría en qué se gastan los ayuntamientos ese canon, porque ese canon me imagino que se tendrán que gastar en temas de alcantarillado, agua y demás. Yo creo que tampoco hay ninguna información, ni hay ninguna auditoría, ni seguimiento en qué se gastan los ayuntamientos ese dinero. Realmente es un dinero que se está dando por ese canon, que tiene que ir dedicado a ese tema, y yo en ningún sitio tampoco he visto en qué se gastan esos ayuntamientos ese dinero. Carlos, yo una cosa quería comentar. Yo veo tremendamente complicado, tremendamente perjudicial para los ciudadanos y, digamos, perjudicial para las generaciones futuras, sin duda, permitir ese tipo de endeudamiento a la administración. Mira, por ejemplo, una materia que yo domino, controlo más. En urbanismo era tan sistemático hace unos años el tema de que los promotores que llegaban a convenios con los ayuntamientos adelantaran la cesión del aprovechamiento mucho antes de que se ejecutase, lo adelantaran, lo pagaban en dinero, lo realizaba, lo usaba, lo gastaba el ayuntamiento de turno y luego, por la cuestión que sea, no se aprobaba el plan general, no tal, suponía una indemnización, unos costes indemnizatorios en contra de la administración, claro, tan gordos que se prohibió. No, creo que fue con la ley del suelo andaluz, cuando se aprobó, se prohibió ese adelanto de dinero porque constituía, como es natural, un perjuicio evidente para los ciudadanos. Pues los políticos ya saben que gastan en el ejercicio, les interesa perentoriamente volver a ganar las siguientes elecciones, y el interés público, ¿dónde quedaba? Al final era un crédito en contra de la administración en favor de un promotor que, si luego por cualquier cuestión aquello no se desarrollaba, había un pleito multimillonario que tenía que soportar todos los ciudadanos en el futuro, perjudicando, como es natural, la prestación de servicios públicos. Esto es lo mismo. Pero es que eso ha ocurrido, eso ocurre. Yo lo he contado aquí, lo vuelvo a contar brevemente. Tú decías a dónde se destina el canon. Bueno, en el presupuesto del año 2020 de Punta Umbría está previsto parte del adelanto del canon que se está pergeñando ahora, está previsto para pagar la indemnización que hay que pagarle a la promotora de las torres de Punta Umbría. Es decir, que los ciudadanos con el dinero del agua vamos a pagar los errores de los políticos de Punta Umbría. A eso me refería. Es que ya no es ni siquiera en unas inversiones para mejorar las infraestructuras del agua, que todavía, ¿vale?, se está mejorando las infraestructuras con el dinero de esa. No, se está destinando a otros usos que luego son
completamente, yo entiendo que además ilegales. Pero bueno, es que esto está así. Y bueno, y luego, si hay una limitación, hay una normativa que limita el endeudamiento de las corporaciones locales y está establecido en la Junta de Andalucía, te tiene que autorizar, la Consejería de Economía tiene que autorizar determinado endeudamiento a partir de un porcentaje de deuda sobre el presupuesto. ¿Es legal que una mancomunidad financie a un ayuntamiento sin que la Consejería de Economía efectivamente vea y acepte y apruebe esa financiación externa? Bueno, vamos con otro asunto. Fraude de ley como una casa. Del almendruco, ¿no? Fraude de ley como una casa. Nos quedan todavía mucho debate por delante, de muchos días por delante. Tema Partido Popular y Partido Socialista parece que van a llegar a un acuerdo. No sé si será veraz o frágil para definitivamente poder elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. ¿Os lo creéis o no os lo creéis? Eso sí va a ser verdad, ¿no? Está siendo, ¿no? Vale. Yo lo que me parece... Pero bueno, la pregunta sigue, ¿con Podemos fuera? Claro, bueno, es que o los jueces de Podemos, de los golpistas catalanes, que pudieran proponer, de los proetarras, etcétera, etcétera, dentro. Al parecer dicen eso. Habrá que esperar los nombramientos y cuando veamos quiénes son allí, pues diremos, bueno, pues parece me parece simpático como al final entra al juego el Partido Popular después de las catalanas a repartirse los cromos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo Por lo que acaba de decir Carlos. Si Casado se atreve, y parece que es un hecho, a firmar un acuerdo en Radio Televisión Española, que ese sí creo que ya es un hecho. Ya es un hecho, sí. Es un hecho ya. Bueno, tiene un pase, pero que admita ese acuerdo, es de chanchullo, con el PSOE en el Consejo General del Poder Judicial, o a Casado le falta un tornillo, o está abducido, o políticamente debe mañana presentar su dimisión. Porque, vamos a ver, cuando a una persona le meten un clavo en la frente, y ese clavo se llama Podemos, ¿qué ocurre para sacárselo? Que Podemos muere, pero el que tiene el clavo en la frente también muere. También muere, salvo que haya un cirujano lo suficiente experto como para que este no fallezca. Bueno, pues este es el caso de Sánchez, que tiene el clavo de Podemos en la frente y sabe que si se lo quitan, o si él se lo arranca, mañana muere. Políticamente está finiquitado. Y claro, la soberbia enfermiza, patológica del señor Sánchez prefiere hacer el estúpido, el necio, el demagogo, con ese clavo en la frente, antes que mañana irse a su casa porque a ver de qué va a vivir. A no ser que como Zapatero se vaya a tierras venezolanas a seguir en la mamandurria del bananerismo de Venezuela, de Maduro y de los demás dictadores del continente. Pero me parece un virus sorprendente en cualquier caso. No sé es preocupante. ¿A qué obedece? Es preocupante, sí, porque la verdad que... Tampoco se entiende la actitud de Pablo Casado, es decir, que vos ahí lo tiene muy claro. Porque pero podrán contestar, pero habrá que nombrar ya definitivamente, llegar a un acuerdo con este asunto, ¿no? Podrán responder. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Preguntará el que nos ve, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sí, regulando que se provean las plazas, como dice la Constitución, que dice alguno, no, es que la Constitución no dice de qué manera se tienen, porque la Constitución dice, hay 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 8 a propuesta de los partidos, y otros lo desarrollaron en ley orgánica. Bien es cierto que ya una vez, por la ley orgánica que había, se eligió a través de la judicatura, ¿vale? Entonces, no lo dice, bueno, se entiende perfectamente que si dice que 8 lo elige, digamos, el poder político, el Congreso y el Senado, obviamente a los otros que se desarrolla una ley orgánica se está refiriendo a otro tipo de nombramientos. No tendría ningún sentido que el legislador o los padres de la Constitución dijeran eso para luego acabar. Se trata de un sistema, en mi opinión, totalmente fraudulento. Estamos hablando de la conocida separación de poderes. El legislativo y el ejecutivo, desgraciadamente, se confunden muchísimo. Esa separación ha quedado en agua de borraja. La gran garantía de la defensa del interés de los ciudadanos, sobre todo con este gobierno que tenemos, es la independencia del Poder Judicial. Quiero decir, son esa independencia por la que merece la pena pelear de verdad.
Y esto no va en ese sentido, no va en este sentido. Pero vos, por ejemplo, Lo vos preocupante es que puede presentado... ser verá, yo lo que veo es una cosa... Un paréntesis un momentito, que es que hay un señor que quiera, que es del tema anterior, pero desde la zarza, que leamos este mensaje. Está el señor muy interesado, ha llegado un poquito tarde, dice este señor Juan Vázquez, en la zarza perrunal se lo han gastado, en cuanto hemos hablado del reparto y tal, los ayuntamientos, se lo han gastado 400.000 euros en pagar a acreedores y los funcionarios, que por cierto todavía le deben. Había una deuda importante con los funcionarios.